Voy a hacer un comparativo de esta circunstancia de México y ya para acabar con esta maldita polémica, no lo voy a comparar con países que tienen menos habitantes. Lo voy a comparar con países que tienen más habitantes, más casos y más muertos. Pues comparado con países que tienen más casos, más habitantes y más muertos, México está peor. Entre el show que hubo hace unos días en el Senado con la famosa comparecencia de Gatell que lo hicieron mártir, entre pues un desdén que hay de parte de muchísima parte de la sociedad, entre un semáforo que ya nadie pela, entre esta fase que yo he llamado ALB, espero que entiendas, y si no, pues que alguien te lo explique porque está muy fácil. Entre todo eso, entre algunos personajes que han dado positivo en este asunto del COVID, como el caso de Salinas Pliego, de TV Azteca, bueno, pues de repente se nos olvida que tenemos una pandemia encima. Nos entretenemos mucho con temas relacionados con la política, con los partidos, con todo lo que ha estado sucediendo últimamente. Y aunque yo sé que cada vez que hablo de estos temas no tiene mucha repercusión, como que se ha perdido el interés por este asunto, yo tengo una obligación periodística de advertir que esto no está para nada ni domado ni controlado. Estamos en 15 de octubre de 2020 y como se lo señalé en su momento en algún otro video, lo más probable es que íbamos a terminar este mes de octubre de 2020 con cerca de 90,000 defunciones. Pues ya van prácticamente 85,000 y aquí dice que se prevén hasta 139,000. Esta grafiquita puede servir de base para entender un poco lo que nos espera en los próximos años. México ocupa los primeros lugares en el mundo con más defunciones. Proyecciones indican que se podrían alcanzar los 139,000 decesos. Esa es la Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Washington que hicieron este estudio, esta proyección para México actual, donde se habla de que al finalizar octubre habría más de 91,000 defunciones, al finalizar noviembre cerca de 105,000, al finalizar diciembre un poco más de 118,000, al finalizar enero 132,514. Ese es una de las proyecciones. La otra es, si se relajan las medidas, estos 132,000 se convertirán en prácticamente 139,000. Pero si se insiste en el uso de cubrebocas, estos 132,000 bajarían a prácticamente 120,000, que fue en alguno de los videos que les puse la proyección justamente que yo había señalado, no porque sea experto ni nada por el estilo, sino porque hay una tendencia. La tendencia de funciones ha bajado un poco. Antes el promedio lo teníamos en cerca de 500 de funciones diarias, hoy es un poco menos de 500. Esto desde luego basándome nada más en las cifras oficiales. Esa es mi única fuente de información, más allá de si las crees o no las crees, más allá de si te importan o no te importan, estas defunciones ahí están a la mano. Y prueba de ello es que pues las proyecciones han sido cercanas. ¿Por qué? Porque mientras no haya un cambio en el tema relacionado con una estrategia diferente, pues esto va a seguir siendo un auténtico fracaso, como lo he calificado en muchas ocasiones. México sigue siendo uno de los países que lideran en el número de defunciones,
pero no solamente es este tema, que es un tema muy grave, sino que también lidera en lo que se refiere a la letalidad. No ha podido bajarse la letalidad. Posiblemente los niveles de defunciones hayan bajado, inclusive algunos niveles de casos hayan bajado, y posiblemente, como también en alguna ocasión lo dije en alguno de los videos, México, que llegó a estar en 6º lugar mundial en el número de casos, posiblemente ya ni siquiera termine en el top 10, en el top 10 al finalizar este 2020, pero no porque México esté haciendo algo especial, sino porque en muchos países hay un rebrote. En México, como he insistido 20 veces, no hay un rebrote. No puede haber un rebrote porque no ha bajado. Es la misma tendencia a la alza, que en algún momento dado ha ido un poco a la baja, y por eso México, en este 15 de octubre de 2020, está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el lugar número 10 en cuanto al número de casos. Llegó a estar en el lugar número 6 en cuanto al número de casos, pero sigue estando en 4º lugar mundial en cuanto a las defunciones. Yo quiero insistir en que la letalidad de México es muy alta. La letalidad de México es altísima, es de más del 10%, y para que lo comparemos con un país que tampoco ha manejado bien la pandemia y que tiene cifras mayores en todos los sentidos, me refiero específicamente a Brasil. Brasil tiene más de 5 millones de casos, cuando México tiene un poco menos de 830,000 casos, es decir, es una diferencia abismal. México tiene 85,000 defunciones y Brasil tiene 152,000 defunciones. También hay una diferencia abismal en cuanto a eso. Y en este otro dato, para que lo tomemos en cuenta, y de eso quiero hablar, Brasil, en muertes por cada 100,000 habitantes, a nivel, digamos, de estos países, en el comparativo de estos países, está por encima de México. Es decir, Brasil, y quiero ser muy claro en mi exposición, Brasil tiene más habitantes que México, es más grande que México, tiene más casos que México, tiene más casos por cada 100,000 habitantes, tiene más muertos que México, pero tiene menos letalidad. O sea, vuelvo otra vez con el mismo asunto. Brasil es más grande que México, para que no me empiecen a decir que Ecuador tiene menos habitantes. Brasil tiene más habitantes que México. Es más grande que México en extensión. Tiene más casos que México, tiene más casos por cada 100,000 habitantes y tiene más defunciones, pero su letalidad es menor. Brasil. India es el mismo caso. India tiene más casos, India tiene más muertes, pero es menor su letalidad. India es más grande que México, tiene más habitantes que México. O sea, Brasil e India, que son los que lideran, están en unas circunstancias. Es más, Estados Unidos. Estados Unidos es más grande que México, tiene más casos que México, tiene más habitantes que México, tiene más muertos que México, pero su letalidad es menor. ¿Qué significa eso? Y eso es lo más grave de todo este asunto, para que no estén con sus estúpidos comentarios de Ecuador tiene menos habitantes. Bueno, ok, Ecuador, Perú. Yo estoy comparando a México con Estados Unidos, con India y con Brasil. Son los 3 países que tienen más defunciones. En 4º lugar está México. Okay. Son países más grandes, son países que tienen más casos, son países que tienen más muertos, pero es menos la letalidad. Es decir, de cada 100 enfermos en México, 10 se van a morir.
Esa es la letalidad. En Estados Unidos es mucho menos que 10. En Brasil es mucho menos que 10 y en India es mucho menos que 10. Si 100 personas con COVID van a un hospital en México, 10 se van a morir. Si 100 personas van a un hospital en India, no se van a morir 10, se van a morir menos. Si 100 brasileños son hospitalizados por COVID, se van a morir menos que 10. Si 100 entran a un hospital en Estados Unidos, se van a morir menos de 10. México se muere más de 10. Y hay que contar el número de defunciones del personal de salud, el número de defunciones de esto, el número de defunciones del otro. Si tú lo quieres ver, como lo quieras ver, de todos modos es un fracaso de todo esto. No es hacer mártir a Gatell, es responsabilizarlo porque es el vocero de salud. Es responsabilizarlo de esto. En México hay más letalidad y México sigue siendo el cuarto lugar en el mundo en cuanto a muertos. Si 85,000 muertos no te interesan, bueno, pues no sé para qué viste este video.